Líder TV presenta Encuentros con el Padre Jesús Tijerina. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Estamos en tu programa Encuentros, este espacio católico en donde compartimos nuestra fe. Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Líder TV y en Twitter Líder-TV. También me puedes seguir a mí a través de mis redes sociales, en Facebook Chucho Tijerina y en Twitter @soychucho. En los últimos tiempos, el tema del fin del mundo ha sido uno de los temas que más ha llamado la atención de la humanidad. A algunos les preocupa, les angustia, pero también ha sido un gran mercado, sobre todo para toda la cuestión cinematográfica. El libro del Apocalipsis es un libro quizá uno de los más leídos de la Biblia, sin embargo también uno de los más controversiales, puesto que también aborda temas sobre el fin del mundo, el fin de los tiempos. ¿Cuál es el mensaje realmente del Apocalipsis? ¿Quién es el autor? ¿El autor pretendía llenar de pánico a quien leyera este libro? Todo esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestro programa. Tengo como invitado al diácono Roberto Peralta. Él es egresado de la Universidad Pontificia de México de Teología Bíblica. Ya nos había acompañado anteriormente en este programa y nuevamente cuento con el honor de su presencia. ¿Quién más que tú, verdad, para poder abordar este tema? Para iniciar con este programa, ¿qué entendemos por la palabra Apocalipsis? Bueno, tenemos que entender una situación ahí con esta palabra. Normalmente entendemos por Apocalipsis cuando la escuchamos algo oculto, tenebroso, algo que habla de profecías, y no, todo lo contrario. La palabra Apocalipsis, si nosotros buscamos su significado, lo que significa es precisamente eso, quitar lo oculto a algo. Calipto en el griego significa oculto, y la preposición o el prefijo apo es quitarle eso, es decir, pasar por entre lo oculto. Entonces, si pasamos por entre eso que estaba oculto, deja de estarlo, ya nosotros lo ponemos al descubierto, le quitamos el velo y se lo mostramos al pueblo o a la gente. Entonces, el nombre Apocalipsis nada tiene que ver el nombre con algo de fin del mundo, no, al algo contrario. misterioso. Y entonces, haría sentido con lo que a veces nosotros entendemos por revelación. Y esto es lo que sería el sentido propio del título, revelación. Roberto, si podríamos hacer una síntesis así en breves palabras, entonces, ¿qué sería el libro del Apocalipsis? Lo principal que maneja este libro de Apocalipsis es un mensaje de esperanza, en este caso para los primeros cristianos, que es a los que les toca recibir este mensaje del Apocalipsis, de esta revelación. Y la razón es que ellos se encuentran en un tiempo de persecución. El año 30 de la era cristiana pues es el año que marca la muerte, la resurrección de Jesucristo y su partida al cielo. El año 46, el año 64 va a estar la muerte de Pablo, de Pedro aproximadamente. El año 70 la destrucción del templo para los judíos, y de alguna manera también para los cristianos va a ser un punto de partida para cambiar el sentido que tenían de aquella simbología judía acerca del templo, acerca del sábado, acerca de la circuncisión. Luego entre el año 80 y el 90 viene la separación del judaísmo con el sínodo de Yavne de parte de los judíos, y hacia el 90, el 105, la era cristiana, viene la persecución de parte del Imperio Romano contra los cristianos y de alguna manera contra los judíos ante la rebelión judía de Bar Kokhba. Entonces, este libro viene a dar una respuesta de esperanza ante esa situación de tribulación, de persecución, de que ellos estaban yendo a esconderse para no ser perseguidos por la policía imperial romana. Entonces, el libro del Apocalipsis es un libro que trata de dar respuesta de esperanza ante el tiempo de persecución que vivían los cristianos de la época. Así es. ¿Quién es el autor del libro del Apocalipsis? El autor tradicionalmente se ha identificado con Juan, pero nosotros no debemos entender por Juan el apóstol. ¿Por qué? Porque al inicio incluso del mismo Apocalipsis, en los primeros versículos, estamos hablando de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 9, dice Juan, pero enseguida no menciona qué Juan es. Y tradicionalmente por la tradición también de la iglesia se habla de que es Juan el presbítero, un hombre que vivió exiliado en la isla de Patmos en Grecia, pues aproximadamente hasta el año 95, 105 la era cristiana.
Entonces, se habla en la tradición de la tradición cristiana que Juan el apóstol muere muy joven, hacia el año 42, 46 de la era cristiana. Entonces, no se identificaría el apóstol con este Juan el presbítero. Ok, entonces es un personaje llamado Juan. ¿Se podría decir que era de la escuela juánica? Juánica, así es. Se habla de una escuela juánica, entonces, aunque no es ya Juan el apóstol, se le adjudica a Juan este libro, y entonces se habla que lleva esa teología a la comunidad y así lo manifiestan ellos. No se menciona algo así como que estén adjudicándole a alguien que no existe, al contrario. Dicen, en las enseñanzas de Juan, nosotros estamos viviendo. Roberto, si el libro del Apocalipsis es una respuesta de esperanza, ¿cuáles serían los temas principales que aborda este libro? Bueno, entre los principales temas que aborda el Apocalipsis va a estar sobre todo la cuestión de símbolos, imágenes, va a utilizar números, pero el tema sobre el que se va a centrar es darle una esperanza precisamente al pueblo cristiano frente a la separación que va a tener, una, con el pueblo judío, y dos, ante ese ambiente de persecución en el que se va a ver inmerso por parte del Imperio Romano y de la policía romana. Entonces, lo que va a buscar es darle respuesta, una, a la presencia de Cristo entre ellos, dos, cuándo va a ser el fin del mundo, que en ese caso se utiliza la palabra parusía o segunda venida de Cristo, es decir, la segunda vuelta de Cristo que se hace presente en la comunidad como fin de los tiempos. Entonces presenta a Cristo como esperanza, la presencia de Cristo en medio de la comunidad, y segundo nos habla sobre esta cuestión de la segunda venida de Cristo, que sería lo que conociéramos como el fin del mundo. Como el fin del mundo, bueno, por la parusía, por la palabra parusía. Ahorita mencionabas algo importante, que utiliza símbolos. Así es. Es algo exclusivo porque, bueno, sabemos algo, no sé si nos podías contar un poquito de este género apocalíptico, que no es exclusivo de Juan. Así es. Sino que va manejando algunos símbolos para hacer llegar una verdad. ¿Nos podrías hablar de esto? Sí, claro. Lo que es el Apocalipsis o la revelación de Juan se inscribe en esta literatura apocalíptica que no es exclusivamente cristiana, abarca desde el siglo II antes de la era cristiana, y surge con el libro de Daniel, los primeros 12 capítulos del libro de Daniel. Precisamente, mucho de la imaginería que aparece en este libro de Revelación, Apocalipsis, está tomada del libro de Daniel. Otra parte aparece tomada también de lo que es el libro de Esdras, que nosotros conocemos como el profeta Esdras. Otra parte va a aparecer en otros Apocalipsis que no están en la literatura canónica judía, pero aparecen en la literatura intertestamentaria judía, como es el Apocalipsis de Enoc, precisamente que dice que se habla de que ese hombre profeta fue llevado al cielo y no se sabe cuándo va a volver. Precisamente se va a escribir, en parte esas imágenes van a verse reflejadas aquí en este libro de la Revelación. Luego, incluso en el Nuevo Testamento tenemos dentro de Evangelios algunos textos que son así tal cual apocalípticos. Por ejemplo, tenemos en el Evangelio de Marcos el capítulo 13, tenemos en el Evangelio de Mateo el capítulo 24-25, el juicio final, y así tenemos también 1 Corintios, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, algunas partes que tienen lenguaje decididamente apocalíptico. Es decir, no es exclusivamente este libro, aunque propiamente el de Revelaciones sería como que el único libro que del principio al fin tiene este tipo de lenguaje de literatura apocalíptica. Muchas gracias, Roberto. Síguenos a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Estamos en este espacio de encuentro. Nos puedes seguir a través de Facebook en Líder TV y en Twitter Líder-TV. También me puedes seguir a mí a través de mis redes sociales en Facebook Chucho Tijerina y en Twitter @soychucho. También me puedes seguir en Facebook en mi página que se llama Encuentros. Búscame, dale me gusta y ahí también me puedes encontrar para conocer lo que opinas respecto al programa. Estamos hablando sobre los mitos del Apocalipsis. Cuento con la presencia del diácono Roberto Peralta. Nos acabas de decir ahorita, Roberto, algo muy importante, que el libro del Apocalipsis, el género de los símbolos, no es exclusivo de Juan, sino que es una literatura que viene desde el Antiguo Testamento, el siglo II. Algunos otros textos del Nuevo Testamento, incluso libros que no forman parte de la Biblia,
fuera de la Biblia, exactamente. Manejan este género apocalíptico. ¿Cuál sería la finalidad por la cual se utiliza este género? Lo principal es una especie de un lenguaje críptico, es decir, estos símbolos, números, colores, marcas que aparecen en este libro únicamente los podían conocer los cristianos, es decir, una persona que no fuera cristiana o no fuera cristiano era incapaz, leyendo el libro del Apocalipsis, de entender nada. Es decir, si este libro o una parte caía en manos de los soldados romanos o de la policía imperial romana, no podían comprender el mensaje y no podían saber dónde iban a reunirse los cristianos o encontrar las marcas que los cristianos identificaban para saber aquí se está celebrando una Eucaristía. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si nosotros tenemos la oportunidad de leer este libro más a fondo, el Apocalipsis, está lleno de símbolos de la liturgia cristiana también. Es decir, toda esta simbología que nosotros utilizamos cada domingo en una celebración, desde el que iniciamos la celebración hasta que terminamos, maneja mucho de estos símbolos. Qué interesante esto que nos dices. ¿Cuáles serían algunos de los principales, que quizá uno ya son muy conocidos? Así es. Principales símbolos que maneja el Apocalipsis y que quizá ha causado tanta controversia o tanto temor hacia muchas personas. Uh-huh. Bueno, entre los símbolos más conocidos o por los números está el 666. Se habla de una bestia. Se habla también de la prostituta. Se habla de un cordero degollado que aparece ahí. Digamos, serían como los símbolos, como los más reconocidos entre nosotros. Aparte de los números, aparece el número 3 constantemente, el número 6, que en este caso ahí en el número 666 está repetido 3 veces, 6 por 6 por 6. Entonces, al repetirlo 3 veces para un judío, en ese tipo de lenguaje, significa el mal en su totalidad. Aparece el 7 como un símbolo de plenitud. Aparece el 12 como el símbolo, en este caso para cristianos y judíos, de las 12 tribus de Israel, de los 12 apóstoles ahora en la iglesia. Hace referencia también, por ejemplo, al uso del número 1000 como símbolo de una cantidad inmensa que no se puede contar. Y así los colores también, por ejemplo, en una ocasión aparece un caballo que aparece como de color verdoso. En griego se habla de un caballo con el nombre de chloron, o un verde amarillento, lo que nosotros utilizamos como el nombre para el cloro, lo que utilizamos para hacer limpieza en nuestras casas. Todo lo contrario, lo que hace limpiar el cloro es lo que está pestilente o lo que está sucio. Entonces se va a utilizar este tipo de símbolos, imágenes. Mucho se ha hablado y a veces se ha hecho muchas malas interpretaciones de estos símbolos. Por ejemplo, algunas sectas, religiones o denominaciones cristianas a veces atribuyen, por ejemplo, que solamente los salvados van a ser 144,000 personas. Y con más de 7 billones de habitantes, pues yo creo que ya muchos estamos fritos. O de repente que dicen, ¿no?, que la bestia es el Papa, o que la prostituta es la Iglesia Católica, y eso, o sea, realmente desde una interpretación seria, tú como biblista que eres, ¿cuáles son los significados de estos símbolos tan importantes y que han sido tan deformados a lo largo de la humanidad? Bueno, entre los principales símbolos mencionados ahorita el 666, tenemos claro la traducción que a veces se hace de parte de los hermanos reformados, algunas, no de todos, que dicen ellos es el nombre del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa aparece en un documento que es apócrifo, el siglo IV, 350 aproximadamente, que se le llama Donación de Constantino, y ahí se le aplica por primera vez al Papa el título de Vicarius Filii Dei. Entonces dicen los reformados, algunos, por ejemplo los adventistas, ese nombre Vicarius Filii Dei, colocado con la gematría hebrea, con los alfabetos hebreos en números, significa o como suma total es 666. Pero incluso entre los reformados ellos mismos lo descartan. ¿Por qué? Porque el primero que habla de una interpretación en ese sentido es Andreas Helbig en 1612, pero otro adventista, estamos hablando de apenas hace unos 50 años, su nombre o su apellido es Samuel Bacchiocchi. Él dice, esa interpretación no puede ser sostenida. ¿Por qué? Porque jamás en la historia, al menos de ellos como reformados, dice, en la iglesia se ha mantenido ese título de Vicarius Filii Dei. ¿Por qué? Porque el Papa utiliza otros títulos. Dice, lo que sí tenemos en común es que desde la antigüedad, en la tradición cristiana, padres de la iglesia, aparece, por ejemplo,
ha referido a César Nerón, que igual en esa gematría hebrea da por resultado 666. Incluso aparece otra variante de este número 666 en Apocalipsis, que es 616, y también igualmente en la gematría hebrea traducida al latín, igualmente es el mismo nombre, César Nerón, 616, cualquier variante de estas dos. La prostituta, la meretriz, que también ¿cuál es el significado? En ese caso, con la prostituta, ese nombre de la prostituta o símbolo se hace una alusión, en este caso, a la estancia de los judíos en Babilonia cuando ellos están en el exilio. Una vez que ellos regresan, claro, vienen cargando todo este simbolismo que le daban a aquella gran ciudad, que era la capital de un imperio antiguo, uno de los más grandes, de los más famosos de la antigüedad, pero también a la vez que con muchos avances para el siglo V antes de la era cristiana, también tenía digamos así como llena de las perversiones o desviaciones, tanto sexuales, morales, que los judíos veían. Entonces, cuando los cristianos reciben este tipo de imaginería ya en el seno de la iglesia cristiana católica, una vez que ellos escriben este libro, van a tomar este símbolo de Babilonia, aplicándoselo a Roma como igual símbolo de la gran ciudad, la capital del imperio, pero a la vez que es la ciudad que está donde habita la mayor parte de los habitantes del imperio, está también llena de perversiones, de problemas sociales. Entonces se lo aplican a Roma, y en alguna ocasión también se lo van a aplicar a Jerusalén, porque las dos van a aparecer tanto en Roma 7 montes o 7 colinas, y en Jerusalén la rodean también 7 montes. O sea, a las dos ciudades se le aplican. Entonces se habla concretamente Roma en cuanto al tiempo del Imperio Romano. Así es. Cuando había persecución. Para identificarlo. Otra símbolo que había causado controversias es 144,000, que eran los salvados, los que iban al encuentro de las bodas del Cordero. Así es. En ese caso, con ese 144,000, lo que hay que notar es que tenemos, por ejemplo, ahí la referencia es 12 tribus, y lo que está usando es un juego muy judío, muy hebreo, del 12 por 12. 12 por 12 son 144. Es decir, un grupo muy grande, muy numeroso. Pero aparte, si a ese 144 le añades el símbolo judío del 1000, que significa una multitud incontable, entonces tenemos 144,000. Y que incluso, si uno sigue más adelante en esa lectura, en Apocalipsis 7, los versículos 9 al 17, va a decir incluso que la multitud aquella estaba compuesta por pueblos de numerosas razas, de diferentes lenguas, de diferentes naciones, y que era incontable. Entonces, esa interpretación así tan literalista, es decir, eran 144,000 personas, pues no cabe en este texto. La finalidad del Apocalipsis, o el Apocalipsis habla expresamente, que ya lo comentaba, sobre el fin del mundo. ¿Menciona algún tiempo? O sea, la finalidad del autor era meter miedo a la comunidad. Probablemente, bueno, esa cuestión de que si el Apocalipsis menciona un tiempo en específico, no lo menciona, y al contrario, al hacer uso de este lenguaje apocalíptico, o estos símbolos, lo que está haciendo es lanzando en una de las perspectivas, abriendo una perspectiva futurística. Pero no solo eso, cuando hace mención, por ejemplo, de la presencia de Cristo, que viene como el Cordero degollado a darle esperanza a esta comunidad que está en persecución, entonces se abre, por ejemplo, en el lenguaje cristiano, de un lenguaje, se puede decir así, del ya y todavía no, es decir, Cristo que está presente en la comunidad, pero aún no ha llegado, y esperamos que venga. Entonces es un lenguaje en el cual no se puede mencionar una fecha en específico. Puede estar referido tanto a los eventos históricos del año 95 o 110 de la era cristiana, como puede aplicarse en el futuro a cualquier otro evento donde los cristianos en un momento dado son perseguidos por los poderes del mundo también. Gracias, Roberto. Síguenos a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Estamos en este espacio de encuentros. Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Líder TV, y en Twitter, Líder-TV. También me puedes seguir a mí a través de mis redes sociales, en Facebook, Chucho Tijerina, o a través de mi página Encuentros, y en Twitter, en @soychucho. Nuestro tema es los mitos del Apocalipsis. Ahorita nos está hablando Roberto sobre que la intención del autor no era hablar de un fin del mundo, era decir
Cristo está presente, pero va a venir en plenitud. Así es. Como decías al principio, es esta esperanza que se le da al pueblo de que si permanece fiel en la persecución, algún día se encontrará con su esposo, ¿no? Así que es Cristo. En síntesis, Roberto, podríamos decir, ¿a qué nos invita el libro del Apocalipsis? Bien, en este caso es, bueno, mencionado desde un principio, este libro lo que viene anunciando es tanto lo que sucedía, como colocarnos en ese ambiente en el que le está sucediendo esta persecución a los primeros cristianos y a la iglesia de este primer siglo segundo. Y lo que también nos menciona a nosotros es decir que eso que le pasaba a ellos va a seguirle ocurriendo a todo aquel que acepte seguir a Cristo. Es decir, pues sucederle a los cristianos, a nosotros de este año 2012, y le puede suceder a aquellos que abracen la fe cristiana y que se animen a seguir a Jesús dentro de 100, 500 años en el futuro. Es decir, eso mismo que les pasó allá va a sucederle a ellos. Pero nos invita a que tengamos la certeza nosotros de que Cristo está ahí con nosotros en esas persecuciones, en esas dificultades, y que no nos deja solos. Él está ahí acompañándonos, como mencionabas ahorita. Cristo, el esposo, está acompañando a su esposa, a la iglesia. Esto es muy importante porque yo creo que ya lo hemos constatado ahora, ¿no? Hoy por hoy han surgido muchas persecuciones. Digo, esas fueron quizá una de las más grandes al inicio del cristianismo, pero han surgido muchas otras persecuciones aquí mismo en nuestro país hacia los años finales del 20, los 30. Cómo a veces el cristiano es perseguido en China, ¿no? La iglesia local que tienen ellos. Entonces, cómo a veces la iglesia es perseguida y la suerte o la invitación que nos hace este libro, como tú bien nos dices, es perseverar aún en la persecución. Así es. Perseverar en la persecución, porque al fin de cuentas los que perseveramos, los que no negamos nuestra fe cristiana, vamos a encontrarnos con el esposo. Un mensaje final, para irnos despidiendo, ¿qué le dirías tú a esas personas que quizá tienen temor, que quizá lo han leído sin ningún fundamento, o que temen leerlo porque piensan que es un libro que los aterra, que les causa pánico? Yo los invitaría sobre todo esto, conozcan más la Biblia, conozcan más la Escritura, tanto a católicos, cristianos católicos, como a los cristianos reformados que nos ven a través de estos medios. Y se los digo por esto, la invitación es porque, por ejemplo, de este libro de 484 versículos, 484 versículos que tiene el Apocalipsis, 518 citas están tomadas del Antiguo Testamento. Y de esas 518 citas, 88 son tomadas del Apocalipsis de Daniel, los primeros 12 capítulos. Entonces ya esto nos habla de que este libro del Apocalipsis, para comprenderlo, para interpretarlo, hay que hacer uso de los libros precisamente de la misma Biblia, del Antiguo Testamento, porque si no, pues vamos a dar interpretaciones equivocadas, literalistas o erróneas o demasiado futuristas, o demasiado también sesgadas, aplicándolo a eventos, a personas a los que no tienen nada que aplicarse los textos o las imágenes que aparecen en este libro. Qué interesante. Igual y como ahorita tú bien lo mencionabas, hay que empaparnos de la palabra de Dios. Hay que conocer. A veces podemos tomar un texto aislado, a veces nos puede dar miedo, a veces nos puede dar consuelo, pero qué padre sería que todos los católicos, todos los cristianos, pudiésemos empaparnos de la palabra de Dios, tener un conocimiento. Y realmente ahora estuve leyendo esto, cuando tuve la clase yo del Apocalipsis, yo descubría eso, ¿no? Que es un hermoso libro donde es un libro cristológico, donde nos presenta a Cristo, donde hay muchos títulos cristológicos, y que ojalá y las personas que se acerquen a Él no se acerquen con miedo, ¿no? Sino que se acerquen deseosos, ¿no? De enamorarse de Él, de que quizá hay quienes dudan en su fe, quizá hay quienes ponen se vea puesta a prueba la fe de estos cristianos, y que este libro, lejos de causar temor, lejos de hablar sobre el fin del mundo, que si decíamos que si el 2000, que ahora que el 2006, ahora que el 2012, y vamos ahí como que angustiándonos, y yo creo que pues la vida se acaba para el que muera, aunque creemos nosotros que el Señor va a venir, pero el que está en gracia y el que está en paz con Dios, puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser dentro de 1000 años, pues la conciencia está tranquila. Roberto, sabemos que tú eres el asesor de la pastoral bíblica. ¿Alguna invitación que quieras hacer a personas? Bueno, a los hermanos que están ansiosos o por conocer un poco más acerca de esto, hay algunos ya círculos bíblicos que se manejan en algunas parroquias de aquí de nuestra diócesis. Están en la parroquia de San Juan, la parroquia de San Martín de Porres, en la Catedral del Espíritu Santo,
en la parroquia de la Santa Cruz. Y también tenemos la Escuela de Pastoral Bíblica en la Casa de Pastoral, que está en la calle de Saltillo y Reforma. En este caso, ahorita estamos los martes de 7 de la tarde a 8 y media, los viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y nada más por lo pronto. ¿Algún teléfono en donde hay personas que estén interesadas? Sí, que estén bueno, pueden también entrar directamente en Facebook y darle me gusta en Pastoral Bíblica. Aparece ahí Diócesis de Nuevo Laredo. Y ahí pueden conocer algunos links, algunos materiales de interés a los que pueden ustedes profundizar o contactar, o incluso entrar en contacto con nosotros, con algún otros, con preguntas como las mencionaste ahorita, dudas también que puedan despertarse en la comunidad. Pastoral Bíblica, Diócesis de Nuevo Laredo, darle ahí me gusta en Facebook. Pues muchísimas gracias. Este tema es bastante denso, pero creo que quedó claro el mensaje de quizá quitar un poquito algunos de esos miedos, de esos tabús, de esos mitos que hay en este libro del Apocalipsis. Gracias, como siempre, un gran placer poder contar con tu presencia y que nos compartas a todos tus conocimientos. Gracias, Chucho, y gracias también aquí al líder que nos hace este favor de invitarnos. Muchas gracias, Roberto. Como hemos escuchado, el libro del Apocalipsis en nada es un libro que intenta provocar miedo a las personas que lo leen. El libro del Apocalipsis es un libro que quiere provocar esperanza en el cristiano que se encuentra perseguido, que se encuentra abatido. Ojalá y nos acerquemos más y conozcamos cada día más la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como lo que es, diría San Pablo, como palabra divina, y que esta palabra realmente sea edificante, que esta palabra realmente nos llene de consuelo, de esperanza y confronte nuestra vida. Ojalá y nos acerquemos cada día más y nos enamoremos cada día más de la palabra de Dios. Me da mucho gusto haberme volvido a encontrar contigo en este encuentro. Gracias por tu presencia, gracias por seguirnos. Nos vemos hasta la próxima. Mil bendiciones.